Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, ya queda menos de un mes para este gran evento que le hemos estado esperando y planificando con tanto tiempo, el Patrimore Summit, y este jueves 3 de abril nos encontraremos en el Hotel Ritz-Carlton con Aswath Damodaran, un grande de la valorización de empresas que nos estará hablando en este taller, en esta presentación, entre lo que es la narrativa y los números. De eso se va a tratar. Va a haber traducción simultánea, así que todo preparado para que puedan asistir a este gran evento y puedan participar de lo que va a ser un evento muy importante para el mercado de capitales, porque precisamente lo que habla Aswath Damodaran es de valorización de empresas, tratar de determinar el valor de las cosas. Y eso es precisamente lo que estamos hoy día enfrentados en los mercados. ¿Estarán caras las bolsas en este minuto? Bueno, al parecer la corrección que estamos viviendo habla un poquito de eso, lo veníamos comentando hace ya varias semanas, y en la última semana tuvimos una caída del Dow Jones del 2,5%, el S&P 500 un 3,2% y el Nasdaq un 3,4%. Y todo esto va acompañado de un aumento de la volatilidad de este índice VIX, el índice del miedo, que aumenta un 16%, y además durante el fin de semana el Bitcoin cae con fuerza y se desploma esta última semana un 11%, lo cual va todo en línea con este aumento de la incertidumbre y la mayor percepción de riesgo, lo cual hace que los activos de riesgo precisamente se vean más afectados. Por eso caen más las criptomonedas y también caen las acciones tecnológicas que lo han pasado muy bien en los últimos años y están viviendo una corrección en este momento. El petróleo WTI cae un 3,9%, mientras que el oro avanza un 2,4% y el cobre se recupera un 3,6% después de medidas de estímulo que anuncia China y en donde se observa un mejor ánimo precisamente para el gigante asiático. Así que el tablero queda mayoritariamente en rojo la última semana. Hay algunas acciones que se salvan. Todavía hay bastantes diferencias entre algunos sectores y algunas acciones en particular, y por lo tanto es muy relevante lo que ocurra de aquí a las próximas semanas con lo que siga hablando Trump respecto a las tarifas y qué repercusión va a tener eso finalmente en la economía. También en los últimos días se anunció esta creación de la reserva de criptomonedas por parte de Donald Trump. La verdad que no tuvo mayor impacto, si bien aumentó de manera considerable cuando se anuncia esto. La verdad que se diluye todo este optimismo, porque lo que está mandando en este momento son las tarifas y una eventual recesión que se pueda generar a partir de esta incertidumbre económica que se ha autoimpuesto Donald Trump. Así que hoy día el Bitcoin está siendo un activo relevante el cual monitorear, porque precisamente en él está resumido todo lo que significa el riesgo, y por lo tanto todas estas caídas que hemos visto en los últimos días en las criptomonedas y en el Bitcoin en particular responde a un escenario más incierto y en donde estas tarifas puedan generar algún impacto en los mercados, en la economía, y por lo tanto los inversionistas están hoy día más cautelosos y están alejándose de estos instrumentos de riesgo. Acá tenemos el Bitcoin que nuevamente podría ir a buscar la zona de los $80.000 y eventualmente podría caer un poquito más hasta la zona de 75.000, 73.000, que fue precisamente los techos anteriores que habíamos observado. Así que ese es el gran piso que podría ir a buscar en las próximas semanas el Bitcoin. Y hablando del VIX, del índice del miedo, ha estado subiendo poco a poco, semana tras semana. Ya supera los 20 puntos, que ahí hay que ponerse un poquito nervioso, pero de todas formas no ha aumentado de forma considerable en el sentido de que pueda anticipar o de cierta manera dar luces de que vienen momentos más complejos para los mercados. Ha aumentado la incertidumbre, ha caído la bolsa, ha caído los activos de riesgo, pero todavía no entramos en una situación para nada de pánico, solamente estamos en presencia de una corrección. Y eso lo demuestra también la caída que está mostrando el S&P 500 desde el máximo, del máximo histórico en los 6.147 puntos hasta los actuales mínimos en 5.666 puntos, lo cual implica una caída del 7,8%. Esto quiere decir que estamos en presencia de una corrección normal.
correcciones sobre el 5% ocurren en muchas ocasiones. De hecho, esta tabla lo que muestra es las caídas que se han dado desde los mínimos de marzo del 2009. Recordemos la gran caída que se dio post la gran crisis financiera, y de ahí en adelante hemos tenido muchos periodos con correcciones superiores al 5%. La media de estas correcciones ha sido precisamente un 7,6%, y en este periodo hemos tenido caídas más relevantes, más significativas, de un 28% aproximadamente el 2022. También el 2018 tuvimos una caída del 20%. Se me pasaba la caída del COVID, que fue precisamente el 2020 con un 35% caída, y luego el 2011 con un 21% caída. O sea, lo normal es que tengamos caídas más moderadas, más acotadas, entre un 5 y un 10%, y podríamos eventualmente entrar en una condición más bajista si es que cae el mercado más de un 10% y eventualmente se acerca a esa caída del 20% cuando hablamos de una caída severa. Y todo esto va de la mano con un enfriamiento de la economía. Hemos visto cifras que no son muy alentadoras en ese sentido. Conocimos, por ejemplo, el ADP, el índice ADP de empleo, que quedó muy por debajo de lo esperado y finalmente se ratifica de cierta manera con el dato de empleo que se conoce el día viernes. Y ese dato de empleo además va acompañado de un aumento de la tasa de desempleo y una corrección del dato anterior. Así que en general fue una cifra no muy favorable en cuanto a el mercado laboral. Ahora, mirando el ICM de servicios, que siempre es muy importante de monitorear, observar, porque los servicios en Estados Unidos representan más del 70% de la economía, tuvimos un repunte a 53,5 puntos. Así que todavía con los servicios sobre 50 puntos con bastante distancia, y también el ICM manufacturero habiendo subido nuevamente sobre los 50 puntos, la situación no es tan compleja, pero hay muchos indicadores que se han ido monitoreando, observando semana tras semana, que están dando cuenta de un enfriamiento mayor. Y eso va de la mano con todo lo que ocurra en torno a las tarifas por parte de Donald Trump. Y algo que es muy importante, que ya deja de ser una preocupación, es la inflación. Y hay un indicador que se va conociendo día tras día, como es el Truflation, que este indicador algunos analistas lo muestran y van dando cuenta de cómo va evolucionando esta inflación de cierta manera minuto a minuto o hora tras hora, y acá vemos que estamos en mínimos del año 2020. Así que ha caído esta inflación proyectada que da cuenta de una moderación importante ya en lo que es el índice de precios. Así que desde ese punto de vista no habrían problemas para que eventualmente en el futuro, si las condiciones económicas se ponen más difíciles, la Reserva Federal pueda seguir bajando las tasas. Y en ese sentido cambia el panorama de la semana pasada hasta ahora, con un porcentaje de probabilidad de mantención en la tasa del 98% a un 88%. Y ya nos acercamos a esta decisión de tasas, que es la próxima semana. Así que la verdad cambia un poco el panorama y principalmente cambia hacia la decisión de tasas de mayo, en donde teníamos hasta la semana pasada una probabilidad de baja de tasas del 30%, hace un mes atrás un 25%, y ahora ya estamos acercándonos al 50%. Así que la verdad que demuestra esta expectativa de tasa de que la situación económica se está poniendo un poquito más difícil y eventualmente la Reserva Federal pueda bajar un poquito más las tasas, más de lo que se esperaba hasta hace algunos días atrás. Y mirando algunos gráficos que monitoreamos semana tras semana, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años se recuperan un poquito en la última semana. Había un piso importante en los 4,1 aproximadamente, 4,1%, rebota y se está dando una pausa eventualmente ante una caída mayor que se podría dar con un entorno económico más difícil. Y la clave de la semana, sin lugar a dudas, es lo que pasará con el Standard & Poor's 500, que alcanza un nivel de soporte clave que está en torno a los 5.700 puntos, por ahí un poquito más en cuanto al futuro. Y si llegara a romper ese mínimo, la caída puede ser bastante significativa, porque cuando uno observa Fibonacci, las típicas correcciones de Fibonacci, después de un gran impulso alcista viene una corrección, y esa corrección, trazando estos ratios de Fibonacci, puede ser significativa. Algunos analistas hablan que podría caerse hasta los 4.600 puntos, es decir, 1.000 puntos más abajo de lo actual, es decir, más de un 20% de caída. Veremos qué es lo que pasa, pero sin lugar a dudas que la respuesta va a estar en ese soporte, en ese piso que está ahí muy bien definido, en torno a los 5.750 puntos en el caso del futuro. Ya la tendencia alcista, el canal alcista se rompió. Así que ahora hay que ver si es que realmente hay un desenlace negativo a futuro. Pero todavía hay
probabilidades de mantención en esta condición y estabilización, lateralización de cara al futuro. En cuanto a retornos, este año ha sido todo lo contrario a lo que venía siendo la tónica los años anteriores. Tenemos al S&P 500 cayendo un 1,7% este año y tenemos, por ejemplo, a las acciones de crecimiento cayendo cerca de un 6%. Las small cap cayendo un 7% y el Bitcoin cayendo un 7%. Los que han andado bien son precisamente mercados que habían andado no tan bien en los últimos años, como los mercados desarrollados, exceptuando a Estados Unidos, el EAFE. Y el oro ha mantenido una condición favorable en el último tiempo, subiendo un 10,8%. Pero la verdad que todo está bastante cercano al 0% y en donde sí se ven diferencias importantes en algunos mercados en particular. Europa ha andado muy bien. Ahí tenemos a una Alemania, una España subiendo un 22%. China también se recupera con fuerza subiendo más de un 20%. Y Chile está en este top 10 con un alza del 19%. Y por el lado negativo, como mercado, tenemos a Estados Unidos que no lo está pasando muy bien. Por lo tanto, acá la diferencia está entre el mundo que ha andado mejor ahora respecto a Estados Unidos que lo ha hecho peor. Y como siempre los dejamos invitados para que nos sigan en el canal de YouTube, también nos sigan en Spotify con nuestro podcast Mente Inversionista. Grandes invitados, todos relacionados al mundo de las finanzas, las inversiones. Hablar de dinero nos encanta, así que cordialmente invitados para que puedan aprender de muchas personas que hemos ido invitando y que seguiremos compartiendo muchas de las entrevistas que vamos haciendo y que por este año vamos a ir todas las semanas con un capítulo nuevo. ¿Qué podemos esperar para la semana que viene? La verdad que lo más importante siempre después del empleo es la inflación en Estados Unidos y se espera siga en torno al 3% en el índice anualizado los últimos 12 meses. Tenemos otros datos menores relacionados a la inflación, pero la verdad que ese es el dato sin duda más importante de la semana. Y en cuanto a estacionalidad, está ocurriendo lo que se esperaba, se preveía, en que después de una elección presidencial y en donde además cambia el partido gobernante, viene una caída importante en la bolsa norteamericana. Se está dando el patrón perfecto. La duda está en si vamos a ver una recuperación como ha sido históricamente en promedio estos años post elecciones. Y de hecho, este gráfico que les muestro acá ha estado muy popularizado en redes y particularmente en la plataforma X, en donde muchas personas relacionadas al mundo de la inversión lo han compartido. Y habla de esta incertidumbre y caídas que se han dado con las tarifas de Donald Trump en la actualidad, que es muy similar a lo que pasó en el periodo presidencial anterior. Y en ese sentido podríamos tener una recuperación a futuro que podría ser interesante. Todo está por verse y veremos si realmente se calma esta situación relacionada a las tarifas, en donde la clave la tiene sin duda Donald Trump. En cuanto a comentarios, muchas gracias Roberto, como siempre ahí presente. Belis, muchas gracias por los análisis, esperando que vaya en alza el Bitcoin con los anuncios de Trump. Esperemos que lo haga. No ocurrió. Rápidamente se diluyó el optimismo de la semana pasada y finalmente estamos hoy día en una condición difícil por el escenario de incertidumbre en los mercados. Y Manuel nos dice, alguien más invirtiendo en Tesla. La verdad que ha sido una caída importante de varias acciones que lo pasaron muy bien después de la elección de Donald Trump, pero la verdad que eso se ha ido esfumando. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha sido bastante más duro en su discurso y la verdad que ha tenido impacto finalmente toda esta negociación dura que ha hecho y que por ahora se ha ido extendiendo por más tiempo del que quizás pensábamos que iba a darse. Muchas gracias por estar acá semana a semana. Síganos en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios. Nos encontramos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.